Ya, se va a dar ya. Aquí se va a dar el descubrimiento de América, se va a dar el humanismo, el renacimiento, edad de las luces. Muchos pensadores van a salir en esta edad. Bueno, en la Edad Media, bueno, se van a dar los feudos, ¿no? Las invasiones bárbaras. Todo lo que hemos estado, justo estamos viendo en su curso de Historia Universal. Y la Edad Antigua, bueno, aquí se va a desarrollar culturas clásicas, ¿no? La griega, la romana, los fenicios. Así que tengamos presente lo que son las edades, chicos, para la próxima clase, por favor. Si bien no los estoy dejando como tarea, por favor, apréndanse lo que es muy importante para el desarrollo de los cursos en sí. Ya, edad contemporánea. La geografía va llevando a su madurez por el progreso científico general, por el avance de las ciencias naturales, por los grandes viajes de exploración. Es en el siglo XVIII que aparecen las figuras de Alexander von Humboldt, el padre de la geografía física, Carl von Ritter, Vidal de la Bliche, Richthofen, Martin, Ratze también, por ejemplo, que el padre de la geografía política. Uy, muchas figuras, ¿no? En realidad, a recordarse un poco de von Humboldt por el desarrollo de la geografía física como tal. Eh, Recordemos que la mayoría, por no decir de paradigmas, van a salir a partir de la edad contemporánea, ¿no? Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial va a haber la corriente geográfica que se va a encargar de ver el espacio terrestre para su aprovechamiento, ¿no? En cuestiones militares. La geografía va a ser usada de muchas maneras, chicos. Entonces, recuerden de manera recapitular, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Edad antigua, diferentes representantes. Recordemos que el padre de la geografía puede ser, en algunos casos, considerado Hecateo o Eratóstenes. Eratóstenes va a intentar medir la circunferencia de la Tierra a través de un principio trigonométrico, ¿no? Usando una columna. En la Edad Media vamos a observar de que va a haber un estancamiento de la geografía como tal en Europa, pero en zonas arábicas se va a seguir desarrollando, principalmente en lo que son cuestiones de mapas, ¿no? En la Edad Moderna va a haber un resurgir por los nuevos territorios descubiertos, y bueno, va a tener una nueva perspectiva la geografía, principalmente por lo que es la cartografía. Y en la edad contemporánea, bueno, van a surgir las múltiples, mayorías percepciones de geografía que hay hoy en día, entre ellas la geografía física. Se va a hablar de una geografía humana, una geografía que va a velar no solamente por el espacio de la Tierra, ¿no? Sino también en su relación con el hombre y los diferentes movimientos humanos que se van a desarrollar a través de este espacio geográfico. Y bueno, esa es principalmente la evolución que ha tenido la geografía, ¿no? Dentro de la edad contemporánea, en realidad, hay muchas corrientes que se han desarrollado, ¿no? Una versión radical, una versión en la cual se trata de, más que nada, observar el paisaje del entorno y todo ello. Así que su principal estudio va a ser acá, ¿no? Aquí va a haber un renacer, aquí va a haber un estudio a profundidad, aquí va a haber una para de las ciencias en sí, y aquí van a estar los inicios de la geografía, chicos. Y ya está. Espero que hasta aquí les haya quedado todo claro en cuanto a lo que es la historia de la geografía, chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan sobre la historia de la geografía? ¿No? ¿Nadie? ¿Preguntas, dudas? No, profesor, todo sí. Perfecto. ¿Hay alguna otra rama No, que tenga profesor, la geografía? está bien. Uy, hay muchas ramas, geopolítica, la geología, por ejemplo, está dentro de esta misma, está, ¿qué más? La geografía física, la geografía humana, eh, que- hay muchísimas ramas de la geografía. Hay, Pero también estudian la política. claro, a ver, ¿qué entendamos por política? La política se entiende por las limitaciones terrestres, ¿no? Por ejemplo, esa idea de que el Perú está dividido en departamentos, ¿realmente es algo observable? No, es algo propiamente determinado por los individuos que viven en el lugar, ¿no? No es como que la tierra en sí misma te diga, ¿no? Hasta aquí es Lima. No. Entonces,
vemos que esas ya son cuestiones políticas en cuanto a los territorios, ¿no? Entonces, a eso se le conoce como geopolítica. Pero profesor, en la geografía solo hay dos ramas principales, ¿verdad? Hay dos ramas principales, así es. Dentro de esta misma están, por ejemplo, dentro de lo que se conoce como la geografía humana, está la geopolítica, ¿no? Ya son cuestiones propiamente de los individuos, ¿no? No es solamente fijarnos en el entorno, ¿no? La geografía física sí, se va a encargar simplemente de la observación de los diferentes fenómenos geográficos que se den, por ejemplo, este estudio de los sismos, el estudio de los suelos, todo eso es geografía física. Geografía humana se va a encargar más que nada de su entorno con el hombre, ¿no? Por ahí también va a surgir más adelante lo que es la geografía y biología, geografía biológica o biogeografía, que se encarga ya, al igual que la geografía física, a un estudio en sí de los fenómenos como tal, pero desde una visión plenamente biológica, ¿no? Los diferentes organismos que viven en cada una de ellas. Pero principalmente son estas dos, geografía humana y geografía física. En cada una de ellas se va a desarrollar en subramas, que si no les he puesto es porque no quería marearlos tanto, pero bien chicos que me preguntaran eso, ¿no? Sí, son dos principalmente, física y humana. Después hay otra que sale de estas mismas, que es la corológica, que va a medir ya, pero no se trata tanto del- de la teoría que se muestre, ¿no? Sino más que nada de la manera en la cual se va a estudiar. Mientras que se estudia más global, la regional o carologia es lo más local, ¿no? Pero con las mismas características o bajo el mismo entendimiento de estas tres, ¿no? Geografía física, humana y biológica, simplemente que a menor escala, ¿no? Por ejemplo, si la geografía general va a tratar de estudiar su entendimiento total de un espacio geográfico, la geografía regional o caroligia se va a limitar a un pequeño lugar, ¿no? Uy, entonces pasamos directamente ya, porque lo estamos viendo, bueno. La división de la geografía general o de sistema, que se encarga del estudio de los espacios a nivel general, posee diversas subdisciplinas y estas a su vez ciencias auxiliares, ¿no? Entonces tenemos tres, bueno, dos principalmente y un agregado que se está dando en los últimos años, ¿no? Primero, la geografía física, se concentra en el estudio de la superficie terrestre. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué va a estudiar ahí? Bueno, va a estudiar los mares, va a estudiar la tierra, la superficie terrestre como tal, los suelos, y también va a estudiar la atmósfera. Todo ello lo va a dar la geografía física, no va a tratar de estudiarlos como tal. Después la geografía biológica, como ya les había dicho, estudia los propios fenómenos físicos, pero se va a centrar en los microorganismos y en las estructuras vivientes dentro de estos espacios, ¿no? Y la geografía humana, ¿no? Que se concentra en el estudio de las sociedades y territorios. Ahí justamente donde les había comentado de los movimientos eh, que se van a dar dentro del espacio geográfico, por ejemplo, el desarrollo de las migraciones, ¿no? ¿Cómo afectan las migraciones al espacio geográfico, ¿no? Lima se ha visto afectada por la oleada migratoria que se ha dado, o no se ha visto afectada, ¿no? Porque también es un espacio geográfico, ¿no? Un espacio geográfico obviamente urbano, eh, pero es un espacio geográfico como tal, ¿no? Y después está la geografía regional o carolígea, ¿no? Que se encarga del estudio de los espacios a nivel regional y local, ¿no? En una escala menor. Ese es en cuanto a la división de la geografía. No sé si me dejé entender, chicos. Sí, profesor. Perfecto. ¿Alguien por ahí que no haya entendido algo, chicos? Sin miedo, pregunte, por favor. La última. La última, lo que es geografía regional o carolígea. Ya, perfecto, mira. La geografía general o sistémica va a abarcar, ¿no?, la totalidad del espacio geográfico, ¿no? Y no se va a centrar simplemente en un distrito, en una localidad. No, la geografía general va a ser un estudio macro, ¿no? Un estudio, por ejemplo, más grande, quizás del Perú y sus relaciones de los diferentes espacios geográficos, ¿no? Su clima, su interacción con el individuo, ¿no?
los organismos vivientes en general, ¿no? Cuáles son las características. En cambio, la regional o caroligia no, se va a encargar justamente, como su mismo nombre lo dice, de espacios regionales o locales, ¿no? Por ejemplo, podría ser, ¿no? Ya, estudiar, ¿no? En tu barrio, cuáles son las características de los pisos, ya, si lo quieres ver de manera física, o quizás cuáles son, cómo afectan, ¿no? Los ciudadanos de ese lugar a los suelos, ¿no? Afectado, no afectado, ya todo eso se va a ver de manera más local, de manera más micro, ¿no? Mientras que una es más macro, lo que es general es macro, lo regional es micro, ¿no? Es más pequeño. Entonces, recordar eso, ¿no? Principal diferencia entre general y regional es en cuestiones de escala, solamente ello, ¿no? Incluso la física, la biológica y la humana pueden entrar dentro de la regional bajo las mismas características, pero ya viéndolo de una manera más pequeña, no más corta. Bien, chicos, ¿alguna otra duda, consulta, pregunta que tengan? No, profesor. Perfecto, ya. Sigamos entonces. Veamos lo que son los principios geográficos. Son la base de los estudios de la geografía y brindan los pasos a seguir para conocer el espacio geográfico, sintetizan el desarrollo histórico de la geografía por cuando cada uno representa etapas y tendencias en su relación con el estudio de la realidad. Su rasgo descriptivo principal de localización y descripción ha sido predominante en un momento inicial de su desarrollo. La comprensión de las relaciones causales en el desarrollo del espacio geográfico, lo que se conoce como principios de comparación, causalidad y conexión, y por tanto de sus continuos cambios principales de actitud, ¿no? Se vienen alcanzando a partir del progreso del conocimiento científico, sobre todo en el siglo XIX con la revolución industrial, hasta la actualidad. Esto van a ser los diferentes características en las cuales se va a priorizar, ¿no? La geografía en cierto momento de la historia, ¿no? Primero tenemos lo que es localización y extensión. Fue establecida por el geógrafo alemán Federico Ratzel, ¿no? El padre de la geografía política, ¿no? Elaborado formalmente en el Tercer Congreso Internacional de la Geografía realizado en Venecia en 1881, quien lo considera como el principal básico o motriz en el que permite la aplicación de los demás principios. Dice, todos los hechos y fenómenos geográficos deben ser determinados espacialmente, señalando su ubicación, extensión, distribución en el globo. Para realizar una adecuada localización debemos utilizar coordenadas geográficas, altitud, longitud y longitud, ¿no? Eso que nos viene a entender, ¿no? Lo que hoy en día se conoce como los mapamundi, ¿no? Que vienen justamente señalados lo que son latitud y altitud, justamente para ubicar un punto, ¿no? Entonces hay una necesidad en esta parte de la historia de la ubicación del hombre en el espacio geográfico general, ¿no? Entonces, en primera instancia, en una de las primeras instancias, va a surgir lo que es la localización o extensión. Después, ya, está lo que es causalidad o explicación, ¿no? Fue anunciada por el geógrafo alemán Alexander von Humboldt. Sostuvo el análisis de los fenómenos geográficos deben ser investigados las causas que determinan la extensión y distribución de los mismos sobre la superficie terrestre, a fin de encontrar los efectos físicos, humanos y económicos de la distribución, ¿no? Ahí radica la importancia, ¿no? En la división de la geografía en diferentes aspectos, ¿no? No solamente el físico y una descripción como tal, ¿no? Sino también su ámbito humano y económico, ¿no? Porque, bueno o no, el espacio geográfico donde estamos va a contribuir al desarrollo de la economía en el lugar, ¿no? Por ejemplo, ¿se podrá desarrollar una economía agrícola dentro de una zona árida? No, pues es imposible, dificultoso, ¿no? Poder desarrollar lo que es una economía agrícola allí, ¿no? Entonces, vemos que también es estratégica en realidad, ¿no? Y va a haber una relación plena con la economía, de lo que es el ámbito físico y humano. ¿Por qué? Porque las personas que viven en cierto territorio también van a influir en la economía. Después, el principio de reacción y reconexión fue anunciado por el geógrafo francés Jean Brunet, y todos los hechos y fenómenos de nuestra realidad geográfica están íntimamente relacionados y deben ser estudiados teniendo en cuenta las múltiples conexiones. El estudio geográfico de un fenómeno supone la preocupación constante por el fenómeno, por los fenómenos similares que puedan presentarse en otros lugares, ¿no? Entonces, justamente este principio de relación y recolección va a tratar de relacionar, ¿no?, los hechos geográficos. ¿Por qué aquí están nevando y en otra parte del mundo también, ¿no?
o por qué en todo caso, ¿no? Aquí en Perú no nieva, ¿no? Y en otros lados sí. Hay que relacionar las condiciones geográficas de estas zonas, ¿no? Relacionémoslas para poder entender cuáles son las características y el por qué se da este hecho, ¿no? Después, comparación o analogía, expuesto por Carl Ritter y Paul Vidal de la Bleiche. ¿Quién en esos estudios encontraría similitudes entre los hechos económicos, sociales diversos puntos del planeta, tratando siempre de deducir una ley general aplicada a todas las circunstancias semejantes? De esta manera, estudiar el origen de los Andes peruanos nos lleva al estudio del génesis de los Alpes y las cordilleras del Himalaya, con el objeto de lograr una generalización que tenga validez para el análisis de las montañas y su formación, ¿no? Algo muy parecido con las corrientes anteriores, ¿no? Se va a tratar de buscar una relación, se busca una relación, ya no solamente es para poder entenderlas, ¿no? Sino es para poder establecer una regla, ¿no? ¿Por qué en los Alpes suizos hay grandes montañas, cordilleras, y por qué en esta parte del mundo también, ¿no? Entonces, bien, si por la parte de la relación y reconexión encontramos esa relación, incluso podríamos explicarlo, hay que entender y tener una regla general para que se desarrollen esta figura geográfica en determinados lugares, ¿no? Establezcamos unas reglas, ¿no? Es en lo que se va a centrar Carl Ritter y Paul Vidal. Hay reglas para que se den ciertos procesos geográficos en determinadas zonas geográficas, ¿no? Entonces, ellos van principalmente a normalizar ello. Y después se va a dar una evolución y dinamismo, ¿no? Fue un enunciado por el geógrafo francés Jean Brunet, dice: todo se transforma en nuestro alrededor, todo disminuye o crece, no hay nada que es verdaderamente inmóvil. Los hechos geográficos físicos humanos son hechos en los perpetua transformación que deben ser estudiados como tales. Ejemplo, durante los miles de años el crecimiento de la población mundial fue muy baja e inestable. Por lo contrario, en los últimos 3 ciclos la población es casi 9 veces el paso de 728 millones a más de 7.000 millones en el año 2012, ¿no? Entonces también te va a decir que la geografía va a ir evolucionando, ¿no? En este caso han dado un claro ejemplo de lo que es la geografía humana, por los grupos humanos como tales desarrollados en un cierto espacio geográfico, y él te va a hablar de una evolución, ¿no? Y no solamente de la geografía humana como tal, sino de la geografía física también. Los espacios geográficos, los ecosistemas se van a ir desgastando, van a ir evolucionando, van a ir cambiando según a las necesidades del hombre, ¿no? ¿Por qué el río Rímac tiene esas características, no? Es porque el hombre ha ido moldeando, ¿no? Sus necesidades a desgastar las riberas de los ríos, y que hoy en día tenga sus características, ¿no? Igual, ¿no? Va a ir evolucionando, cambiando. En algunos casos sí con intervención del hombre, en algunos no, ¿no? En algunos no siempre se va a cumplir esta regla, ¿no? Que el hombre va a ser quien va a intervenir para que el ecosistema, para que el espacio geográfico cambie. No siempre se va a dar ello. Bien, chicos, en general, preguntas, dudas, algo que no hayan entendido. Chicos, con confianza. Algo que no se haya podido entender. En la última parte sí he estado yendo más rápido porque nos faltan las preguntas aún. Así que si hay algo que no hayan entendido sin ningún problema, por favor, coméntelo. ¿No? Ya, perfecto. Continuamos. Entonces, nos vamos a la actividad de aplicación. ¿Quién es el padre de la geografía, chicos? Hecateo. Hecateo, Hecateo. es verdad, Hecateo, ¿no? Aquí está probablemente Hecateo, ¿no? En algunos casos, como les dije, van a encontrar Eratóstenes por ahí, ¿no? Aquí vamos a tomar en cuenta Hecateo, pero en algunos libros que por ahí quizás vayan a tener de geografía, puede ser, no siempre, que se encuentren con la figura de Eratóstenes, ¿no? En algunas concepciones antiguas, aún se tiene Eratóstenes como el padre de la geografía, pero no en este caso Hecateo. Rama de la geografía encargada del estudio de los movimientos migratorios de los pobladores. Geografía humana. La Geopolítica. Geografía humana. Geografía humana. geografía Geografía humana. Entonces, Geografía humana.
Perfecto, y entendamos un poquito de cada una de ellas. La geodinámica se va a encargar justamente del dinamismo el entorno, ¿no? Cómo se van a desgastando, ¿no? Por ejemplo, las rocas, las piedras que había en el lugar se van a ir desgastando, ¿no? Incluso el mismo entorno va a ir cambiando. Eso significa con geodinámica. Geografía física, la geodinámica está dentro de la geografía física, es el estudio del entorno físico, ¿no? Como tal. La geopolítica está dentro de la geografía humana y se va a encargar justamente de los espacios territoriales, ¿no? Y su determinación, sus limitantes, ¿no? Porque Profesor, ¿cuál era la U? la 1 es Hecateo, chicos. La 1 es Hecateo. Ya, como les estaba diciendo, la geopolítica se va a encargar principalmente de las limitantes, ¿no? ¿Por qué Lima se limita hasta este cierto punto, ¿no? ¿Y por qué no hasta acá? Ya, de eso se encarga la geopolítica. La geografía humana, por otro lado, se encarga de manera más general de cualquier relación entre el entorno y el individuo, ¿no? Principalmente centrándose en la visión del hombre, ¿no? En la visión de los movimientos urbanos, de los poblados en sí. Entonces, los movimientos migratorios corresponderían dentro de lo que es la geografía humana. Pregunta número 3. Intentó calcular la circunferencia de la Tierra. A ver, ¿quién me dice? Eratóstenes. ¿Cuáles las dos? Eratóstenes. Aristóteles. Eratóstenes. A ver, chicos, aquí es geografía humana, por si acaso, para los que no me han escuchado. Aquí, bueno, Hecateo es el padre de la Aristóteles. Aristóteles, no, es padre de mucha de la ciencia. Eratóstenes. Eratóstenes es quien va a intentar calcular. Recuerden que lo va a hacer a través de un principio trigonométrico, o va a intentarlo. Se va a equivocar por alguna distancia bastante pequeña, pero se le acercó bastante considerando la tecnología de la época. Es lo valioso de Eratóstenes. ¿Por qué la geografía va a tener gran importancia en la edad moderna? ¿Por qué la geografía va a tener gran importancia en la edad moderna, chicos? Hace un momento lo dije. Para la incorporación de nuevos territorios. Por la incorporación de nuevos territorios, ¿no? Por lo que se conoce como los viajes de exploración, ¿no? Las personas van a comenzar a salir y al momento de intentar salir, se van a necesitar, ¿no? De los mapas, de las cartas de navegación principalmente. Y la incorporación de nuevos territorios también porque estos nuevos territorios conseguidos va a haber la necesidad de poder, de poder establecer, ¿no? Cuáles son los parámetros, las características de los lugares. Entonces, entre las dos, ¿cuál debería ser, chicos? La reactivación económica. Todas las anteriores. Todas las anteriores, perfecto, ¿no? Todas las anteriores. Perfecto, porque también el uso de aparatos más sofisticados de la cartografía. No solamente se va a desarrollar en sí, ¿no? Hay nuevos instrumentos de medición más exacto, como es el astrolabio, por ejemplo, que va a poder observar lo que hay a mayores distancias, ¿no? Que le va a permitir a las personas hacer una descripción de los lugares alejados, ¿no? Por ejemplo, cuando eres navegante, no necesariamente se te da el tiempo de poder parar en una determinada zona. Entonces, ¿cómo vas a hacer una descripción si ni siquiera has podido llegar? Bueno, se van a usar algunos instrumentos, ¿no? Hay otros instrumentos de medición más sofisticados que se van a implementar en la cartografía. Pero bien, todas las anteriores, chicos, perfecto. La geografía viene del vocablo. ¿De qué vocablo viene? ¿Qué significa geografía? Tierra de descripción. Tierra de descripción. Perfecto. Tierra de descripción. Descripción de la tierra. Grafía, descripción. Descripción de la tierra. Perfecto, chicos. ¿De qué se encarga la cartografía? Elaboración de cartas, planos y mapas. Perfecto, la elaboración de cartas, planos y mapas. Padre de la geografía moderna. Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt. Perfecto, chicos. ¿Por qué la geografía es una ciencia social? A ver, esta es un poquito más crítica. ¿Por qué es una ciencia social? ¿Qué son las ciencias sociales? A ver, de manera breve. ¿Quién me dice? Uy, no nos queda. Ya, entonces yo lo voy a hacer. Las ciencias sociales son las ciencias que se encargan del estudio de la realidad social, ¿no?
y su relación con esa misma, ¿no? Dentro de las ciencias sociales tenemos la historia, la geografía, la economía, que son características propias de las sociedades actuales. Entonces, teniendo presente ello, ¿por qué la geografía va a ser una ciencia social? ¿Porque es exacta? No, no es exacta. Porque describe la realidad social, chicos. Esta es, porque describe la realidad social. Va a describir la realidad social centrándose en el espacio geográfico, en el lugar en el cual vive el individuo, ¿no? Pero por eso es una ciencia social. Toda ciencia social, recuerden, va a describir la realidad social. O va a ayudar a entender en todo caso. La 9. Hoy en día podemos afirmar que la geografía se encarga solamente de la descripción de la Tierra. Pues no, ya les expliqué por qué no. Han habido diferentes perspectivas. Incluso los propios principios geográficos han ido cambiando a través del tiempo. ¿Por qué es importante la geografía y cuál es su relación con las ciencias sociales? Bueno, la geografía es una ciencia social, como ya lo vimos hace un momento. Es importante, ¿por qué? Porque nos ayuda a poder entender la relación entre el hombre y su entorno. Hoy en día es ello, no solamente se limita al estudio del espacio, sino la relación entre el hombre y su entorno. Y es una ciencia, o tiene su relación en las ciencias sociales porque ayuda a poder entender la realidad social, ayuda a entender la historia misma a través de el espacio, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo estudiar historia sin la geografía? Es imposible, ¿no? Necesitamos de la geografía para poder entender, por ejemplo, dónde se desarrolló una batalla, dónde se desarrolló cualquier proceso bélico. Por eso es importante la geografía dentro de las ciencias sociales. Actividades, bueno, es elaborar un mapa conceptual de la geografía y sus distintas ramas. Ya hemos visto aquí las principales, pero como les dije, hay más, ¿no? Dentro de la misma geografía física, dentro de la misma geografía humana. Así que la tarea que les voy a dejar es elaborar con dichas ramas, ¿no? Y bueno, si pueden una pequeña descripción. Ya saben que la evaluación está en el link, como en la clase anterior. Así que, pues, ellos son las indicaciones, chicos. ¿Alguna consulta? Porque ya nos estamos pasando el tiempo. ¿Alguna duda que tengan? No, profesor. Perfecto, chicos. ¿Alguien alguna duda? No, profesor. No. Profesor, la 8. La 8, la 8, la 8, la 8. ¿Por qué la geografía es una ciencia social? Bueno, esta es la C, chicos. Recuerden, toda ciencia La social C. describe la realidad. Exactamente. La C. Claro, pero dentro de la física y dentro de la humana hay subramas, ¿no? Esas subramas yo necesito, por favor, que las ubiquen. Esa es su tarea. No solamente se limita, ¿no? Perfecto. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda, pregunta para ir terminando ya? No, profesor. Excelente, chicos. Entonces, hasta aquí los estaría dejando. Ya saben,